buenas noches, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos como cada domingo para compartir su espacio Visión Integral. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de economía. ¿Qué ha ocurrido en la economía dominicana durante este año 2020 y qué nos espera para el año 2021 en medio de una situación de todo conocido que ha sido esta pandemia que nos ha afectado? Para esta noche vamos a conversar con el licenciado Ivanhoe G. Cortiñas, quien es economista, profesor universitario, pero creo que está en receso en estos momentos, escritor, una persona que en los últimos años se ha destacado mucho por los temas que ha estado manejando a nivel de los medios de comunicación y escribiendo a través de diversos periódicos. El profesor Rafael Espinal, mi amigo, economista, profesor universitario, un hombre de los medios de comunicación y una persona pues de mucha formación en el área económica, un gran amigo. Así es que para mí es un placer recibirle a ambos y yo creo que te va a ser un programa muy interesante para evaluar lo que ha ocurrido. Muchas gracias por la invitación, Juan. Sí, un placer estar contigo y sobre todo en un fin de año que nos permite desearle a ti, a Ivanhoe, a los televidentes una feliz Navidad. Claro, así que yo me uno a esas felicitaciones porque como digo será ya el último programa del año. Bueno, para iniciar me gustaría, iremos conversando, nos podemos quizás interrumpir en algún momento, sobre todo ustedes que es a quien voy a entrevistar. Hablar un poco de qué ha ocurrido en la economía dominicana durante este año 2020. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Cuáles son qué ha tenido que hacer el gobierno para terminar más o menos bien? Hemos visto que un presupuesto que tuvo, se hicieron 2 reformulaciones, ¿no? 4. 4 presupuestos complementarios se sometieron, cosa casi nunca vista, ¿no? Y entonces terminamos con un gran déficit. Y entonces nos gustaría ver que usted hiciera una evaluación, quizás pudiéramos empezar contigo, Ivanhoe, de cómo ha transcurrido este año, qué ha ocurrido en la economía dominicana, cómo realmente terminamos, para luego más adelante hablar de qué nos espera en el año 2021. Bueno, yo esperemos, amigo y colega Rafael Espinal y Juan José, que no aburramos a los amigos televidentes porque 3 economistas conversando en un fin de año tal vez no sea tan agradable, ¿no? Pero bueno, yo creo que con la gentileza del público que nos escucha y nos ve, pudiéramos abonar en la dirección de hacer una evaluación con lo que tiene que ver con el desempeño económico de la República Dominicana. Yo creo que lo que le ha acontecido a la economía del país ha sido un común denominador en el resto del mundo. Es decir, en la escala mundial, una contracción económica visible tanto en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, y la República Dominicana obviamente no podía ser la excepción. Ante esa situación general, la República Dominicana presenta 2 características. Una que tiene que ver con un bloque de indicadores que han caído y otra que tiene que ver con otro bloque de indicadores macroeconómicos que han aumentado en forma negativa. De los indicadores que en forma de bloque que han caído, tenemos el PIB, el Producto Interno Bruto, que está contrayéndose en alrededor de un menos 6%. La caída más significativa en los últimos 50 años de la economía dominicana, al menos. También han caído las exportaciones, han caído la inversión extranjera directa y por lo tanto también ha caído en forma importante la capacidad de ingreso y la recaudación del gobierno central y la capacidad de ingreso de los ciudadanos. Y por el lado del bloque de indicadores macroeconómicos que han aumentado, tenemos por un lado el aumento de la deuda externa que se ha elevado de alrededor de 35.000 millones de dólares a algo más de 42.000 millones de dólares y por lo tanto ya se sitúa en casi 55% del PIB de la deuda pública del sector no financiero, es decir, que en tan solo un año ha aumentado en 14.5%. También el crecimiento más alto en la historia contemporánea de la República Dominicana. Pero otros indicadores que han caído tienen que ver con el valor del peso dominicano. La depreciación de la moneda nacional se ha situado en torno al 10%, también la más alta en la historia económica dominicana contemporánea. Y otros indicadores que han caído, o mejor dicho, que han aumentado, tienen que ver con la inflación.
Desde que la República Dominicana tiene el esquema de meta de inflación desde el 2012, implementado por el Banco Central, nunca antes, del 2012 hacia acá, la meta de inflación se había alterado en términos de lo que es el registro del incremento de los precios. Vamos a tener una inflación para este año 2020 cercana al 6%, cuando el techo máximo de la meta de inflación es 5%, la media es 4% y el piso es 3%. Entonces, como puede ver, también ese es otro indicador que ha aumentado en forma negativa. Pero también ha aumentado la pobreza. La pobreza general y la pobreza extrema. Por un lado, la pobreza general ha aumentado en casi 7% y la pobreza extrema ha aumentado en torno al 2 al 3%. Eso indica entonces que la parte económica que se ha contraído ha afectado al tejido social de la República Dominicana y que se manifiesta no solamente en términos de esto que tiene que ver con la caída o el aumento de la pobreza, sino también el aumento del desempleo, ¿no? No menos de 412,000 dominicanos perdieron sus trabajos. Pero bueno, vamos a permitir que Rafael también. Bueno, felicitarte, ¿no? Porque Rafael Espinal salió electo recientemente presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Es nuestro presidente. Es nuestro presidente, así es que nuestras felicitaciones. Yo estoy seguro que Rafael va a hacer una excelente labor. Yo creo que hacía falta que una figura así, pues, asumiera el Codeco, así que te deseamos éxito en ese rol que tiene. Y yo creo que es importante porque hay mucho que hablar de economía. Rafael, Ivanhoe hacía una evaluación con muchos indicadores, presentaba cuál ha sido el comportamiento de esos indicadores con relación a lo que ha ocurrido en la economía. No sé si algunos más me gustaría ver, y yo creo que contigo ver también el tema, aparte de otros aspectos que tú quieras seguir señalando en esa misma dirección, el tema del endeudamiento, que me gustaría resaltar, lo que ya Ivanhoe lo mencionaba, pero que ya hay un endeudamiento que empieza a preocupar. Es decir, agotamos o no la capacidad de endeudamiento, que cuando estábamos un 54, un 55, decíamos que no, pero el Banco Central dice que estamos ya en un 68%. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte la felicitación, aunque es un reto, ¿no? Bueno, la economía, Ivanhoe hizo una magnífica exposición de los indicadores, cómo se han movido los indicadores económicos. Realmente ha habido un colapso de la economía dominicana, una situación, primero, imprevista, luego una situación que es la más profunda crisis de la historia dominicana después de la guerra civil. Es decir, aquí no había habido una situación similar. Y lo grave es el retroceso que provoca eso a los avances económicos y sociales que habíamos tenido en los últimos, excepto con la caída del 2003, en los últimos 16 años continuos de crecimiento. Eso nos provoca un retroceso en términos sociales, en indicadores que estaban vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo, a los Objetivos de Desarrollo sostenibles, a los ODS. Es decir, se ha roto, como decía muy bien Ivanhoe, el tejido social dominicano. ¿Cómo recuperar eso en el tiempo? Va a ser uno de los retos más grandes de la sociedad dominicana, digamos, en la historia moderna, después de la Guerra de Abril. El tema de cómo el gobierno, este gobierno y el anterior, el del presidente Medina, han tenido que afrontar eso, es a través de un endeudamiento fuerte, un endeudamiento que no está claro cómo va a pagarse en el mediano plazo. Ese es el otro reto. Estamos ahora tratando de salvarnos de un naufragio, pero al final, al llegar a la orilla, tenemos que reconstruir todo. Y esa tarea es otra dificultad que tendrá el gobierno presente que resolver en un plazo no muy largo, lo cual indica que este endeudamiento, que ha sido recomendado por todos los organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, han estimulado el endeudamiento, tal como ocurrió en el 2008 y 2009 con la crisis mundial, que el Fondo Monetario fue el primero que propició
Y la República Dominicana en el primer gobierno, en el segundo gobierno, en el primero de los dos últimos del presidente Fernández, bajó el porcentaje de deuda, pero vino la crisis del 2008 y volvió a incrementarse. Ahora, el problema que ha habido con la deuda es que el gobierno anterior siguió endeudándose, aun cuando la economía estaba muy bien. Y yo creo que eso ha también sido un factor que ahora ha disparado los indicadores de deuda. Y lo que yo digo en todos los programas, y no le gusta a la gente escuchar, es que esto obligará a una reforma fiscal. Solo 2 o 3 países de América Latina están por encima del nivel de endeudamiento que nosotros tenemos. Eso dice la CEPAL. Eso dice la CEPAL. Así es. Y eso quiere decir que el peso de la deuda ya es fuerte. Ya y preocupa. a mí no me preocupa el peso de la deuda en función del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción nacional, que es un 70, 68. El problema dominicano es el porcentaje que representa la deuda de los ingresos del gobierno, el servicio de la deuda. O sea, lo que tiene que pagar anualmente el gobierno por intereses de la deuda le limita enormemente su capacidad de satisfacer la demanda social. Hay un presupuesto que empezará a implementarse a partir del día 1 de enero, ¿no? De 1.037.000 millones de pesos. Uno de los presupuestos más altos, aunque uno de los complementarios llegó a 1.200.000, ¿no? La deuda juega un papel fundamental para ese presupuesto. Hay una estimación de ingresos de unos 752.000 millones de pesos. Y una estimación del crecimiento de la economía, creo que es cercana a un 5% de lo que se está estimando el gobierno. ¿Será posible en medio del escenario que tenemos y con los sectores como Zona Franca, turismo sobre todo? Zona Franca se ha recuperado un poco, pero turismo y por suerte remesa, que se ha incrementado creo que un 17%. ¿Hay la posibilidad de que ese presupuesto no tenga dificultades, que tengamos que volver a hacer presupuesto complementario porque no tengamos las recaudaciones si la situación sigue como se perfila? Bueno, el precedente que se implementó en este 2020 respecto a las 3, 4 modificaciones presupuestarias obedeció a la situación mundial, a la situación local a causa del COVID-19, que obligó al gobierno pasado y a este a tener que introducir cambios por la caída de los ingresos corrientes por la vía del endeudamiento. Mi preocupación respecto al endeudamiento, además de la que ya acotó Rafael, y de alguna manera tú también lo has dicho, no es solamente por el tema del aumento como proporción del PIB, y también por el tema del aumento del servicio de la deuda pública, sino que esta deuda, la que se ha contraído en el año 2020, ha sido una deuda corriente, es decir, se ha destinado para gasto corriente. Y eso lo que implicará para el futuro inmediato, en el corto y mediano plazo, que no tendrá capacidad de sostenibilidad, porque ha sido un gasto corriente, no ha ido a gasto de capital, por lo tanto no va a haber una forma de que se pueda sostener el pago de ese servicio a la deuda en capital e intereses a causa de que no se está invirtiendo en inversión de capital o gasto de capital, sino que se ha destinado a gasto corriente. Para el presupuesto del 2021, como se ha diseñado, si las cosas siguen dando señales de recuperación, y no se complica el tema sanitario a escala mundial y a escala local, yo creo que el endeudamiento que se tiene previsto para este 2021, que son aproximadamente casi 300.000 millones de pesos, si se destina a gasto de capital, ese endeudamiento estaría garantizado su repago y no me preocuparía. A mí me preocuparía el de ahora, que nos está permitiendo vivir en una burbuja de deuda. ¿Por qué nos están permitiendo vivir en una burbuja de deuda? Bueno, porque estamos gastando, creyendo que estamos bien, cuando en forma artificial lo estamos. Pero ese gasto está proviniendo o de deuda pública interna o de deuda externa. El gobierno. O sea, estamos hablando que estamos en los niveles más bajos de inversión de capital. Se habla hasta de un 3%. Entonces, yo no sé si el gobierno plantea reformular eso, entonces aumentar el gasto corriente. O sea, en el presupuesto del 2021 no hay variación. No hay variación. La composición económica del gasto público ronda 16% gasto de capital, 84% gasto corriente, más o menos la misma composición, un punto menos, un punto más que en años anteriores. Pero sigue siendo la misma proporción.
hasta tanto no se cambie esa visión de reestructurar la parte que tiene que ver con la formulación y ejecución presupuestaria, ese problema de la calidad del gasto, que eso es parte de la calidad del gasto, porque a veces la calidad del gasto se quiere enfocar por otra vía solamente, pero también tiene que ver con este tema de la composición económica del gasto. Rafael, hablamos de un año 2021 que, como dice Iván Jossi, la crisis sanitaria no nos pega fuerte, y con el tema de los rebrotes y lo que tenemos a fin de año, ¿no?, que afrontar, a ver qué pasa en el mes de enero. ¿Tú crees que la economía empezará a recuperarse a partir del mes de enero o a partir del año próximo? Mira, yo decía en estos días que yo era optimista respecto a la recuperación de la economía dominicana. Y no lo digo por el gobierno, porque aquí todo el mundo siempre mira hacia el gobierno para analizar la economía. Es que yo confío mucho en la capacidad de los sectores productivos dominicanos. El crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana en los últimos años ha creado, incluso desde mi punto de vista, una actitud empresarial, de emprendimiento de los dominicanos que no existía tal vez en mi juventud. Entonces yo pienso que hay una necesidad de crear ingresos, de generar negocios, y excepto el turismo, que está en una condición que no depende de nosotros, no depende de nuestra voluntad, depende de factores externos. La economía dominicana en los últimos meses, poco a poco, se ha ido restableciendo. Incluso ahora los Estados Unidos aprobaron un paquete de 900.000 millones de dólares para ayuda, y eso garantiza que las remesas sigan creciendo. Mira, crecieron 36%. Ah, fue 36, yo creo que era 17%. No, 36% en el último mes. Okay, en el último mes. En el último mes. Eso te dice a ti que el consumo de muchos dominicanos se podrá ir sosteniendo durante los próximos meses. Yo pienso que eso, habrá un crecimiento económico al 2021, evidentemente, pero el problema está en el sector turístico. El sector turístico tiene un encadenamiento aproximadamente con el 20% del Producto Interno Bruto, y está vinculado a la agricultura, al transporte, a la electricidad, a todos los sectores, sobre todo sectores que crean mucha mano de obra localmente, como es por ejemplo el sector industrial, que le vende al sector turístico. Entonces, esa es la parte para mí más preocupante, y también obliga a la República Dominicana a hacer un replanteamiento de su estructura productiva. Yo creo que nosotros tenemos que mirar ahora, y eso lo hemos compartido en algunos eventos, mirar más al fortalecimiento de los sectores productivos de bienes en el país, de la industria. Aquí la industria tiene un rezago muy grande, y lo mismo la agricultura. La agricultura aquí todavía tecnológicamente es muy atrasada. Entonces yo creo que la crisis nos da esas oportunidades, que es lo que yo digo, mirar el futuro con el optimismo de que después de una crisis uno de alguna manera debe salir fortalecido. Así es. Vamos a hacer una pausa con su anuencia y en breve retornamos a esta interesante conversación. Continuamos esta interesantísima conversación la noche de hoy, el último programa del año de Visión Integral. Y tenemos nos damos el lujo de tener dos economistas de la República Dominicana, pues con una excelente formación y capacidad de exposición sobre todo. Yo creo que son más comunicadores que otra cosa. Ahí va, joven. El déficit del gobierno se estaba estimando para el año pasado, para este año, 2.1%. Se dice que va a terminar en un 9% aproximadamente. ¿Qué genera esto, no? ¿Cómo explicar esta situación? Bueno, este fuerte déficit fiscal que va a registrar ya, o que está registrando el 2020, está causado fundamentalmente por la caída de los ingresos, a causa del COVID-19, el aumento del gasto
que ha hecho que el déficit fiscal presupuestario sea del 9.3%, el más alto de la historia económica dominicana. Y ciertamente se había previsto en la formulación del presupuesto cuando se hizo originalmente a finales del 2019 que iba a rondar el 2.5, 2.6%. Y ahora para el 2021 se está estimando un déficit fiscal de alrededor del 3%. Por lo tanto, estamos hablando que las nuevas autoridades están previendo desmontar el déficit fiscal desde un 9.3 a alrededor de 3%. Una hazaña, diría, si lo logran, ante un escenario como el que estamos viviendo. Y era previsible que el déficit fiscal aumentara porque no había forma de sostener el gasto público, las ayudas sociales dirigidas a los distintos programas como fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, y otras acciones sociales que el anterior gobierno y este gobierno han estado otorgándole a los trabajadores y a los tanto del sector formal como lo del sector informal, y que era necesaria, porque hoy día la pobreza hubiese sido mayor y el impacto económico hubiese sido mayor si estos programas sociales no hubiesen operado. Entonces, era previsible que el aumento del déficit fiscal se produjera ante la caída de los ingresos y un aumento, ¿no?, por la vía del gasto público, que fue soportado fundamentalmente con endeudamiento, que soportó o apoyó la parte dirigida al gasto corriente. Naturalmente eso es insostenible en el tiempo. No podrá ser posible que durante un tiempo indefinido el presupuesto se fundamente en altos déficits fiscales y altos niveles de endeudamiento. Uno aspira y espera, ¿no?, que la recuperación económica se pueda lograr cuanto antes para que los casi 3 años que hemos perdido de crecimiento económico, porque el PIB dominicano se ha reducido a 78.000 millones de dólares, cuando lo teníamos casi en 90.000 millones de dólares. Esa pérdida, tanto en valores como en cantidad de años, recuperarla costará de toda una estrategia o implicará de toda una estrategia que yo espero que las autoridades la implementen a partir del 2021. Rafael, hay mucha coincidencia en cuál sería el decrecimiento de la economía. Se sitúan, creo que además lo mencionaba ahorita, menos un 5%, 5.5%. El BID tiene una estimación, la CEPAL tiene otra. Ahora, en términos del crecimiento para el año que viene, porque yo veo a veces esta cifra que, con mucho optimismo, ¿no?, de parte de las autoridades, ¿podrá tener la economía dominicana la recuperación en el escenario que tenemos planteado todavía en este momento, y de todo un sector como el sector turismo, que ha sido muy golpeado y que tú no sabes cuándo se va a recuperar? ¿Pudiéramos estar pensando en crecer por encima del 4%? Mira, después de una caída en la economía, lo normal es que haya una recuperación y que no haya una línea horizontal. Y sobre todo, en el caso dominicano ya se ha visto esa recuperación en los meses finales, porque en abril la economía cayó 29%, sí, una cosa espantosa. Y en mayo siguió cayendo, pero cada mes ha ido mejorando la situación económica, ese proceso de recuperación. Yo pienso que el año que viene podremos estar creciendo entre un 4 y un 5%, con los sectores internos, básicamente, con la recuperación de algunos sectores que cayeron mucho este año. Eso pienso que será una recuperación no optimista, yo te diría que bastante objetiva por el comportamiento de los últimos meses. Ahora, mucho dependerá también de la vacuna. O sea, la recuperación dominicana, la economía dominicana es una economía muy abierta. Tiene inversión extranjera, depende de las zonas francas para el mercado de los Estados Unidos, depende del turismo, depende de las remesas. Esta economía tan abierta es muy vulnerable ante los choques externos. Y naturalmente este choque de la pandemia viene de fuera hacia adentro. Ahora hay una situación en Inglaterra muy difícil. O sea, Europa tiene una situación Europa difícil. Completa. Los Estados Unidos han visto incrementar notablemente los contagios del COVID. Aunque hay una vacuna, todavía también la vacuna crea
incertidumbre y hay gente incluso que no quisiera Más vacunarse. del 35% dice que no se que vacunaría en Estados no Unidos. se quieren vacunar. Y si no hay una vacuna universal, los contagios van a seguir. Y la recuperación, por ejemplo, de ese sector turismo se hace más distante y más incierta. Entonces yo pienso que sí habrá un crecimiento, pero que ese crecimiento de la economía dominicana, si no está acompañado de decisiones serias y hasta heroicas por parte del gobierno para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos a mediano plazo, la crisis pudiera retornar. Es decir, pudiéramos entrar en una etapa de estancamiento económico, recuperarnos del 2020, porque del 2020, oye, hasta anímicamente yo me estoy recuperando, pero sí, porque ha sido un año tan catastrófico que ya por lo menos yo puedo compartir en estos programas, ¿verdad? Pero se va a recuperar. Ahora, esa recuperación permitirá un crecimiento. Nosotros volvimos al 17 o al 18, el producto. ¿Podrá ese producto volver a tener una senda de crecimiento o quedará en una etapa de estancamiento a partir del año que viene? Mucho dependerá de decisiones que tiene que tomar el gobierno. Se habla de la informalidad de la economía y de la importancia de las pequeñas y medianas empresas. O sea, hay que ver a cuáles sectores nosotros estaríamos apostando. Y a veces se piensa que el gobierno no hace mucho esfuerzo para apoyar las pequeñas y medianas empresas, que está llamada que tiene un rol protagónico en lo que es el crecimiento y desarrollo de del país. ¿Tú crees que es suficiente lo que el gobierno está haciendo con la pequeña y mediana empresa? ¿Y a cuáles sectores tú entiendes que el gobierno debe apostar para la recuperación, pensando que el turismo ya no depende de nosotros, sino los sectores que internamente el gobierno pueda impulsar para lograr los objetivos que se está planteando para el próximo año? Mira, un poco tomando la idea que desarrollaba nuestro amigo y colega Rafael en torno al estado de ánimo que uno se encuentra como ciudadano común, claro. La depresión que se produce en el mundo y en la República Dominicana no es solamente económica, sino también anímica, ¿no? Hay una depresión generalizada. Se siente la celebración de la Navidad, son diferentes. Así es. Y por la Navidad. Por el tema de la nueva normalidad que se tiene que imponer, ¿no? Y el que no se acoja a la nueva normalidad entonces propicia la expansión del COVID, como desarrollaba Rafael. Entonces, yo creo que el gobierno, a mi juicio, no ha afinado correctamente la estrategia de recuperación económica. Yeah. Porque lo ha enfocado fundamentalmente en el sector turismo y un poco en la micro y pequeña empresa, pero más en el sector turismo, cuando el sector turismo será el último sector a recuperarse, no solamente aquí, sino en el mundo. Porque el turismo no depende solo de nosotros, sino depende del resto del mundo. El año pasado, 2019, al país vinieron casi 6.5 millones de turistas, o un poco más. Ahora en el 2020 apenas está ingresando 1.7 millones de turistas, es decir que casi 5 millones de turistas dejaron de venir en el 2020. Entonces, el gobierno ha estado promoviendo para la recuperación del sector hotelero y del turismo en general, ¿no? Por ejemplo, que la clase media se endeude para que vaya y eleve la ocupación hotelera en el país. Pero no creo correcto promover desde una política pública que unos ciudadanos se endeuden para gasto corriente para ir a disfrutar un fin de semana. Usted invita a la población a que se endeude para tener acciones emprendedoras desde el punto de vista de la reactivación económica. De ahí que yo encuentro que no está bien enfocada la recuperación económica. Yo insisto, lo he dicho en otros programas y aprovecho el tuyo también para decirlo, que el 2021 debe declararse como el año de la recuperación económica. Y toda la sinergia privada y pública debe concentrarse hacia la recuperación económica. Y esa recuperación económica es lo único que va a garantizar que todos los sectores económicos, no solamente el servicio o uno de los servicios como es el turismo, sino los reales de la economía, como apuntaba Rafael, ¿no? Que la estrategia se concentrara más en producir bienes, seguir apoyando al sector agropecuario, al sector industrial, al sector minero y a todos los sectores que generan bienes, ¿no? De tal manera que nos hagan menos dependientes, porque bueno, celebramos que las remesas han crecido, pero la remesa no depende de nosotros.
depende del esfuerzo o de otros gobiernos o de otras economías o de la diáspora dominicana que reside en el extranjero. Ese no es un atributo, ese no es digamos, un galardón que nosotros nos hemos ganado. Y el otro sector del turismo, entonces la fragilidad que tiene, que ahora lo hemos visto, ¿no? Por supuesto, porque por lo que está pasando con Exacto. la expansión del COVID. Ustedes lo acababan de desarrollar con el tema de la nueva cepa que se ha venido desarrollando con el del COVID-19, que ha potenciado nueva vez una mayor capacidad de contagio de este COVID, de este coronavirus, y por lo tanto hace más difícil la recuperación económica y la hace más incierta. De ahí que yo entiendo que el tema de la recuperación económica del país debe ameritar la atención debida de las políticas públicas. Rafael, ¿está el gobierno en capacidad de mantener algunos de los programas sociales, sobre todo fase 1? Vamos a hablar prácticamente de fase 1. Todavía hay muchísimos trabajadores que están ahí, que han perdido sus empleos. No sabemos lo que va a pasar. ¿Está en condiciones el gobierno de poder mantener más allá de este año, como lo ha anunciado, esos programas sociales de ayuda a los sectores menos desposeídos? Mira, antes de tocar eso, debo decir que Avanjo ha ganado ya un premio de publicidad porque le ha dado el eslogan al gobierno, el año de la recuperación. Yo creo que es un eslogan. Yo creo que sí. Creo que es un eslogan que hay que asumir. Lo tome, sí. Que hay que asumir. Creo que Fíjate, sí. El fase 1, ya el presidente habló de que lo iba a sostener. Ahora, yo pienso que además de esos programas de transferencia, que son líneas de vida, de apoyo a la familia, el año de la recuperación, y retomo a Evanjo, el gobierno tiene que ser imaginativo y apoyarse en los sectores productivos. Por eso yo digo que aquí hay unos sectores productivos que pueden ayudar mucho a la recuperación. Por ejemplo, el gobierno tiene la oportunidad de poner en venta una serie de empresas del Estado que se capitalizaron con el sector privado en los años 90, como son Molinos Modernos, Jaina, Itabo, una serie de empresas en las cuales el Estado es socio. Ahí se ha mencionado hasta Punta Catalina en algún momento, y Punta Catalina ha habido también. Reacciones cuando eso se ha mencionado. Pero óyeme, yo estoy de acuerdo. ¿Qué hace el Estado con una planta eléctrica o una planta de harina? No, el Estado debe vender eso, pero no vendérselo a sectores productivos de altos ingresos para que siga concentrándose la riqueza, sino abrir un mercado de valores. Que ese mercado de valores, y ustedes trabajaron en áreas vinculadas en la superintendencia, mira, aquí pudiera abrirse un mercado de valores para que esas empresas, Ivanhoe, tú y yo, seamos socios comprando acciones. 100.000 pesos, ya trae 300.000 pesos. Sí, y se crea un mercado y se transparenten los estados financieros para yo saber, porque las generadoras de electricidad tienen ganancias seguras, porque tienen un comprador con un precio fijo, que es el propio Estado. Entonces, esas son empresas que a los fondos de pensiones también le dan la oportunidad de participar y no ser solamente prestamistas del gobierno y del Banco Central, sino poner acciones a disposición. Y serían inversiones seguras y inversiones rentables. Rentables, porque esas empresas son rentables. Son rentables esas empresas. Y yo te diría más, por ejemplo en Brasil hay una ley que establece que determinadas empresas, sobre todo aquellas que son supervisadas por el Estado a través de superintendencia de bancos, las ARS, las de seguro, las de electricidad, que un porcentaje de sus acciones, de su capital se ponga en manos del público, un 10% puede ser, es decir, que obligue a la banca dominicana a que un 10% de las acciones puedan ser adquiridas por los propios ahorrantes, y en vez de ser ahorrantes, ser ellos cosocios, ¿verdad?, de esos bancos o de esas generadoras. Y eso crea una dinámica de actividad, que es lo que yo digo, después de la crisis, aquí hay que democratizar el sistema de producción que nosotros hemos tenido, que nos ha dado un crecimiento, pero que ha sido concentrador de riqueza, para democratizar el capitalismo. Mire, vamos a hacer la última pausa y en breve retornamos para allá la parte final de nuestro espacio.
continuamos con Visión Integral y en esta parte final creo que tratemos un tema que tiene que ver con la posibilidad de una reforma fiscal para el próximo año. Ya desde el gobierno hay voces que se han levantado haciendo el planteamiento y sobre todo el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de la presidencia, y no sé si el área económica algunos han planteado algún tipo de posición, pero se habla de que hay que empezar a hablar ya a partir de este año de una reforma fiscal. Podrá ser una reforma fiscal integral, podrá ser a través de un pacto fiscal. A mí me gustaría escuchar tu opinión sobre si hay la urgente necesidad en estos momentos de empezar a plantearse una reforma fiscal desde el gobierno. Mira, esto no es una iniciativa del actual gobierno o de las actuales autoridades, esto está contemplado en la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, es un mandato de ley que se ha ido postergando. Que se ha ido postergando, inclusive se ha ido postergando hasta un anuncio oficial que en el 2016 hicieron las autoridades de entonces acerca del inicio de un proceso de promoción del pacto fiscal, lo cual se está haciendo ahora mismo. Ojalá no se quede en anuncio y se logre orquestar. Pero para eso se tiene que partir de un punto que para mí es básico. Y es crear una metodología de trabajo, como se han hecho en otros países que han logrado discutir y aprobar e implementar un pacto fiscal. Debe ser mediante un pacto fiscal. Sí, un pacto fiscal que se debe debe hacer hacer. varios parches de reforma. Bueno, ¿no? porque una cosa es Desde una el reforma 2004, fiscal y otra cosa es un pacto fiscal. El pacto fiscal es una visión más amplia en donde no solamente se toca el ingreso y el gasto, sino también que se tiene el concurso de toda la sociedad. Y la iniciativa no es impuesta, sino que es consensuada a través de todos los actores que de alguna manera inciden en la vida nacional. Yo creo que hacia eso es que debemos de ir, dirigir los esfuerzos del país. Ahora, promover un pacto fiscal también en una coyuntura como la de ahora, hay que ser fino, porque uno tiene que preguntarse cuál es la potencialidad del pacto fiscal en una coyuntura como la que estamos atravesando. No es el momento indicado, entonces podríamos decir. No, yo digo, eso habría que discutirlo. ¿Es el momento o no es el momento? Y si es el momento, ¿a partir de cuándo debe operar? ¿A partir del 2022? ¿Dedicando todo el 2021 a su discusión? ¿O se tiene previsto implementarse, digamos, en el segundo semestre del 2021? Esas son cosas que el gobierno debe de definir en términos de su aspiración y de su agenda, ¿no? Y luego de definir eso, de la potencialidad en esos términos, en términos del tiempo, ver cuál es la capacidad recaudatoria que adicionaría un pacto fiscal. ¿Y en qué condiciones está el gobierno de comprometerse a hacer cambios estructurales en la formulación del presupuesto? Porque nosotros no hacemos nada en la República Dominicana como hacer un pacto fiscal que ataque la parte tributaria sin que no se toque la parte de la formulación presupuestaria, que sigue arrastrando cosas del pasado con un presupuesto que se formula sobre la base del incrementalismo. Y yo soy de lo que entiendo que una coyuntura como la de ahora, en la que se quiere promover el pacto fiscal, debe ser un presupuesto elaborado bajo la formulación de la metodología del presupuesto cero. Rafael, ¿cuáles serían esos aspectos que debe incluir, aparte de lo que Ivanhoe plantea, una posible reforma fiscal o pacto fiscal, que empiece la discusión, diríamos, a partir del año que viene, con la posibilidad de que eso pueda implementarse en el año 2022? ¿Cuáles aspectos debían tocarse? Creo que alguien dijo, creo que fue el ministro administrativo de la presidencia, de que debía ser algo un poco similar a lo que ocurrió con la reforma fiscal del año 1992. Y entonces son espacios de tiempo muy diferentes. O sea, no es lo mismo la economía dominicana en el 92 que la economía dominicana en el año 2021, 2022. Mira, aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo, como bien recuerda Ivanhoe, establece el pacto fiscal, yo no me hago ninguna esperanza de que pueda haber pacto fiscal, y mucho menos en el 2021. Después de la crisis que hemos tenido, hay muchos sectores lesionados, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo a recibir impuestos o
o quitar exenciones fiscales por otro a lado. determinados sectores o a determinados productos, porque aquí se habla de exenciones fiscales, pero más de un 70% de las exenciones son del ITEVI y de los productos básicos. Ampliar la base del ITEVI, entonces para eso. Entonces tú le vas a poner impuestos de ITEVI a los plátanos y a los los huevos, productos que están exentos en este que momento. están exentos. Yo no creo que... Ahora, fíjate una cosa curiosa. Aquí solamente se han hecho grandes transformaciones en el plano económico con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En el 92, la reforma tributaria, la reforma arancelaria, la reforma del Código de Trabajo, todas las reformas de los 90 estuvieron precedidas por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que me acuerdo que se contrató un economista llamado Arnold Harberger, que fue quien diseñó todo ese modelo. Y se hicieron esas reformas. En el 2003, eso fue después de la crisis del 90, en el 2003, después de la gran crisis del 2003, el presidente Fernández hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recuperar la economía y se hizo la más grande transformación del sistema financiero del Estado Dominicano con la ley de contratación de bienes, servicios y obras, públicas. la ley de presupuesto, la ley de Contraloría, la ley de contabilidad gubernamental, la ley del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Crédito Público para reformar todo el sistema de la famosa 1401 del doctor Balaguer. Es decir, se transformó el Estado, se estableció el SIGEF como el sistema general de la administración. La nueva ley de Tesorería Nacional. La nueva ley de tesorería, y tú estuviste involucrado directamente en todo eso. La propia ley monetaria se desarrolló bajo ese esquema de acuerdos con el Fondo Monetario después de la crisis. También, ¿verdad? Porque la ley monetaria era del 2002, pero no tenía reglamentos. Entonces, toda esa estructura se hizo después de un acuerdo con el Fondo. Yo sostengo que esta crisis debe transformar la economía dominicana hacia el futuro y el pacto fiscal que está en la estrategia al final debería tener una sombrilla de organismos multilaterales, sea el Banco Mundial, el BID, el propio fondo, porque es muy difícil ponerse de acuerdo para que a uno le claven impuestos. Ahí la gente se resiste y los sectores se van a resistir. Bueno, tenemos una presión tributaria que es de la más baja de América Latina, ¿no? Como todos sabemos, andamos un 13-15%. Alrededor de 14%. 14%. Entonces, estamos obligados a buscar más recursos para hacerle frente a la situación que tenemos, presupuesto deficitario, como lo planteamos al inicio del programa. Entonces, ¿qué hacer? ¿De dónde? Si ya estamos hablando de que los niveles de endeudamiento ya no son sostenibles. Entonces, ¿de dónde van a aparecer los recursos? Con lo que plantea Rafael, nadie quiere impuestos, nadie quiere ceder y sobre todo en momentos de crisis donde tú dices, ¿a quién yo perjudico y a quién yo beneficio? En un escenario como ese, ¿qué hacer? Por eso decía Juan y Rafael que el gobierno debe definir el momento. Ya. El momento y a los actores que invita. Y entre los actores que podría invitar están incluso los organismos internacionales, como refiere Rafael con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que pudieran asistir al país en materia de impulsar las reformas pendientes que requiere la economía dominicana si queremos relanzarla, ¿no? Para continuar con un crecimiento económico sostenible, con estabilidad, como habíamos estado manifestando en las últimas décadas, pero que se requiere ya hoy día, especialmente por el tema de la aparición del COVID-19 que ha trastornado la vida de todos y particularmente la vida económica, se requiere de esta sinergia internacional y local. Por eso yo hablaba ahorita que el tema no es un tema de reforma fiscal, es un tema de pacto. Si estamos en la intención de modificar toda la parte gubernamental en lo que tiene que ver con la hacienda pública, necesariamente tiene que ser con un pacto fiscal. Y para que sea un pacto fiscal se necesita el concurso de todos los actores, de lo que ya hemos mencionado. Rafael, ya yéndonos al plano internacional, ¿cómo el crecimiento de América Latina, estaremos nosotros por debajo, por encima
del crecimiento estimado para América Latina, cómo será el comportamiento de la economía, el crecimiento de la economía a nivel mundial. ¿Cómo esa parte tú la...? Mira, la economía latinoamericana, nosotros la vemos como si nosotros fuéramos parte de la economía latinoamericana. Y yo la verdad es que no me siento parte de Argentina, ni de Brasil, ni de México, porque esos son países que tienen una estructura productiva totalmente diferente a la nuestra. Tal vez nosotros deberíamos vernos en el marco de Centroamérica y el Caribe exclusivamente, porque lo que pasa en América Latina depende mucho de Brasil, depende mucho de cómo México se comporte, y esas economías dependen mucho de bienes que hoy día en el mercado internacional, como es el caso del petróleo, están muy deprimidos. Argentina tiene una crisis enorme, Venezuela, que es un productor de petróleo, tiene una crisis enorme, Brasil tiene unos problemas económicos. Entonces, yo me veo más en la región del Caribe y Centroamérica. Yo creo que esta es una de las regiones que tal vez es menos golpeada por la crisis internacional y que nosotros, en ese contexto latinoamericano, del Caribe y de Centroamérica, somos tal vez los que menos hemos sufrido porque nosotros veníamos de un crecimiento importante. Ahora, mi preocupación es que nosotros dependemos mucho de los Estados Unidos y Europa. Y Europa ha sido muy golpeada y los Estados Unidos, aunque en menor grado, también no podrán sostener todas estas ayudas sociales indefinidamente. Entonces, nuestra recuperación también depende mucho de esos mercados, sobre todo el mercado europeo y norteamericano para los fines del turismo, de la inversión extranjera, de las exportaciones. Entonces, esas dos economías son las economías que yo creo que debemos monitorear. Un aspecto positivo, el precio del petróleo se va a mantener bajo y eso nos quita presiones importadas en la inflación, aunque está latente el tema de la inflación por la vía del deterioro de la tasa de cambio. De modo que hay elementos positivos y hay elementos muy negativos en el panorama mundial. Y las otras regiones del mundo, el caso de la Unión Europea, Asia, ya Rafael hablaba del comportamiento de América Latina. ¿Qué pasará en esas regiones o en esa parte del mundo? No solamente qué pasará, qué está pasando. ¿O qué está pasando? La contracción económica es mundial y nos afecta a todos. ¿Y la recuperación para el próximo año? Esa caída del precio del petróleo justamente obedece a la contracción económica mundial. Y aunque se ve positivamente, pero también tiene un lado negativo, porque es el reflejo de que la economía y el comercio internacional han colapsado. Y eso tampoco nos favorece por el lado del precio del petróleo más bajo, pero nos desfavorece porque tenemos menos capacidad exportadora, porque bueno, hay menos mercado quienes nos demanden nuestros productos, y por el lado del turismo menos mercado que nos envíen turistas emisores, ¿no? Por lo tanto, es un tema complicado, ¿no? Que no es como para estar contento con lo que está aconteciendo en el país. Y un punto yo creo importante poner también sobre la mesa ya en la parte final del programa, Juan y Rafael, tiene que ver con el tema de la tasa de interés en la economía dominicana, que yo creo que las autoridades deben prestarle atención. El Banco Central ha estado desmontando la tasa de política monetaria, lo ha hecho bien, correctamente, como instrumento de política monetaria para fomentar la inversión y fomentar el consumo. Pero ¿qué pasa? Al bajar tanto la tasa de política monetaria, que está situada en 3%, ¿qué ha hecho? Y ante el incremento de los precios, con una tasa de inflación que se está colocando cercano al 6%, que la tasa de interés pasiva sea negativa. Y si la tasa de interés pasiva es negativa durante un largo periodo de tiempo, ¿qué va a ocasionar? Que no haya incentivo para el ahorro doméstico. En un momento la gente no quiere ahorrar nada porque va a caer en lo que está en el suelo. Y va a caer en lo que nosotros los economistas denominamos la trampa de la liquidez. Es decir, no vamos a preferir tener nuestro dinero, nuestros excedentes ahorrados, sino que lo vamos a preferir gastarlo. Y entonces, ese es un desafío que tienen las autoridades para este 2021, en lidiar y ver cómo tratar el tema de la tasa de política monetaria, la tasa de inflación y el tema de la tasa de interés pasiva negativa que están teniendo los ahorrantes, para no perjudicar ni el consumo, ni la inversión, pero tampoco el ahorro local. Iba yo a una reflexión final. Excelente. Iba a una reflexión final, tanto a Iván Joven, que ya lo hizo en esa dirección,
Y una reflexión final tuya, ¿no? Sí, pero mira, excelente ese análisis Claro. que ha hecho Ivanhoe al final del programa. Realmente nosotros tenemos una situación financiera y monetaria complicada porque las políticas del Banco Central de estimular la demanda a través de liberar fondos, tal vez ha creado una situación ahora que no solamente puede presionar, sino que la tasa de cambio es el instrumento, o sea, el dólar empieza a ser el instrumento de preservación de los ahorros. Claro. Y eso es muy peligroso. Entonces, yo creo que en esa parte, que hablamos del gobierno, el Banco Central debe redefinir a principio de año su política monetaria, porque de lo contrario podríamos caer en una trampa. Bueno, hemos llegado al final, así que yo lo que me resta es agradecerle a ustedes la gentileza de venir a compartir ya en estos días finales del año, ¿no? A compartir el espacio conmigo. Yo creo que ha sido un programa que el público lo va a ponderar, lo ha ponderado y lo ha evaluado, ¿no? Pero me parece que ha sido un excelente programa el de esta noche. Así que gracias a ustedes, desearles feliz resto del año y complacido siempre de tenerlo en Visión Integral. Igual para mí, darte las gracias por darnos esta oportunidad, Rafael y a mí, de dirigirnos a tu público, desearte feliz Navidad, bendiciones para ti y también para el público que nos ve. Sí, desear un año de recuperación económica para todos los dominicanos. Y que la pandemia nos deje tranquilo un poco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, a ustedes amables televidentes, ha sido un placer compartir ya este último programa de Visión Integral. Entonces nos veremos el próximo año, si Dios nos lo permite, en otro programa de Visión Integral. Feliz resto de la noche.